Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Como siempre, es un placer tenerlos por aquí. Hoy, estoy muy emocionado de compartir con ustedes algo que me apasiona muchísimo y que creo que todos necesitamos de vez en cuando, la inspiración. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, un actor que admiro profundamente, puede ser una fuente inesperada de esa chispa creativa que a veces nos hace falta. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin, la inspiración que necesitas, activa tu creatividad ahora. Y créanme, no es solo un título llamativo. Es una promesa. Porque, ¿cuántas veces nos hemos sentido bloqueados? ¿Cuántas veces nos ha costado encontrar esa idea genial, esa perspectiva diferente, ese empujón para empezar a crear algo nuevo? Todos pasamos por eso. Ya seas artista, escritor, emprendedor, estudiante, o simplemente alguien que quiere explorar su lado creativo, la inspiración es el combustible que necesitamos. Y hoy, vamos a descubrir cómo Kerem Bürsin, con su trayectoria, su personalidad y su forma de ver el mundo, puede ser esa chispa que encienda la llama. Así que, antes de que sigamos adelante, quiero hacerles una pequeña petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Además, no se pierden ninguno de mis vídeos y se unen a esta comunidad de personas creativas y con ganas de aprender. Así que, cliquen el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y si ya están suscritos, muchas gracias por su apoyo constante. Realmente lo aprecio. Ahora sí, empecemos. Para empezar, ¿quién es Kerem Bürsin? Para aquellos que no lo conocen, Kerem es un actor turco reconocido internacionalmente por su talento, su carisma y su increíble capacidad para conectar con el público. Pero más allá de su éxito en pantalla, Kerem es mucho más. Es un hombre que irradia inteligencia, pasión, y una profunda curiosidad por el mundo. Y es precisamente esa combinación de cualidades lo que lo convierte en una fuente de inspiración tan potente, al menos para mí. Vamos a desglosar un poco más las razones por las que Kerem Bürsin, en mi opinión, es un faro de inspiración. Para empezar, hablemos de su autenticidad. En un mundo lleno de filtros, poses y apariencias superficiales, Kerem se muestra tal cual es. No tiene miedo de ser vulnerable, de expresar sus ideas, de defender sus valores. Y esto es increíblemente inspirador. ¿Cuántas veces nos frenamos por miedo al juicio? ¿Cuántas veces nos cohibimos por miedo a no ser aceptados? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo al fracaso nos paralice antes de siquiera intentar algo? Kerem nos demuestra, con su ejemplo constante, que la autenticidad es la clave para conectar con los demás, para construir una comunidad sólida y para desarrollar nuestro propio potencial creativo. La autenticidad es el cimiento sobre el cual podemos construir una vida plena y significativa. Es la base para forjar relaciones genuinas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es lo que nos permite conectar con otros seres humanos a un nivel más profundo, más allá de las máscaras que a menudo nos vemos obligados a usar. La autenticidad nos libera de las máscaras, nos permite ser nosotros mismos, con todas nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y debilidades. Nos permite aceptar y abrazar nuestra singularidad, en lugar de intentar encajar en moldes preestablecidos. Y esa libertad es fundamental para la creatividad. Cuando somos auténticos, nos permitimos ser originales, únicos, diferentes. Dejamos de preocuparnos por lo que otros piensen y empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa: expresar nuestra verdad, explorar nuestras pasiones y seguir nuestro propio camino. La autenticidad también nos abre las puertas a nuevas experiencias y oportunidades. Cuando somos fieles a nosotros mismos, atraemos a personas que resuenan con nuestra energía, con nuestros valores, con nuestra forma de ser. Nos rodeamos de gente que nos apoya, nos inspira y nos impulsa a crecer.
Y eso, créanme, es invaluable. Asterisco asterisco la curiosidad insaciable, el motor de la creatividad asterisco asterisco. Otra de las cosas que admiro profundamente de Kerem es su constante búsqueda de conocimiento. Él nunca deja de aprender. Se interesa por la cultura, la historia, la ciencia, la filosofía. Prácticamente por todo. Y esta curiosidad intelectual es contagiosa. Nos invita a cuestionarnos, a investigar, a explorar nuevos temas, y a salir de nuestra zona de confort. La creatividad florece cuando alimentamos nuestra mente con nuevas ideas, cuando nos exponemos a diferentes perspectivas, y cuando nos atrevemos a ver el mundo desde ángulos distintos. Leer, viajar, conversar con gente diferente, ver documentales, aprender un nuevo idioma, estudiar un tema que nos apasione. Todo esto enriquece nuestra mente y alimenta nuestra creatividad. La curiosidad es el motor que impulsa la innovación. Es lo que nos lleva a hacer preguntas, a buscar respuestas, a desafiar el asterisco statu quo asterisco y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Cuando somos curiosos, estamos constantemente buscando nuevas formas de ver el mundo y de entender las cosas. Estamos abiertos a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, a nuevas perspectivas. Y eso es lo que nos permite ser creativos. Kerem, con su ejemplo, nos demuestra que la curiosidad no es un lujo, sino una necesidad. Es la clave para mantenernos jóvenes, relevantes y conectados con el mundo que nos rodea. Es lo que nos permite crecer, evolucionar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Piensen en cómo la curiosidad se manifiesta en sus propias vidas. ¿Qué temas les interesan? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Qué cosas les dan curiosidad? Identifiquen esas áreas y empiecen a explorar. Lean un libro sobre el tema, vean un documental, busquen información en Internet, hablen con expertos. No tengan miedo de sumergirse en lo desconocido. Asterisco asterisco perseverancia y disciplina, el camino hacia el éxito creativo asterisco asterisco. Además, Kerem es un ejemplo de perseverancia y disciplina. Su carrera no ha sido un camino fácil. Ha tenido que superar obstáculos, enfrentar desafíos, y trabajar duro para llegar a donde está. Y esta determinación es un factor clave para la inspiración. Nos enseña que el éxito no es un accidente, sino el resultado de un esfuerzo constante, de la superación de la adversidad, y de la fe en nosotros mismos. La creatividad requiere trabajo duro. Implica experimentar, equivocarse, aprender de los errores, y seguir adelante. No se trata de esperar a que la inspiración caiga del cielo, sino de trabajar activamente para cultivarla. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es la habilidad de no rendirse ante los obstáculos, de aprender de los fracasos y de seguir intentándolo hasta lograr nuestros objetivos. La disciplina es la capacidad de establecer metas y de trabajar de manera consistente para alcanzarlas. Es la habilidad de mantener el enfoque, de evitar distracciones y de cumplir con nuestros compromisos. Kerem, con su trabajo constante y su dedicación, nos demuestra que la perseverancia y la disciplina son esenciales para alcanzar el éxito en cualquier campo, incluyendo el creativo. Nos enseña que no hay atajos, que el camino hacia el éxito está lleno de desafíos y que requiere un esfuerzo constante. Pero también nos enseña que, con la perseverancia y la disciplina adecuadas, podemos superar cualquier obstáculo y lograr nuestros sueños. Recuerden que el fracaso es parte del proceso creativo. No se desanimen por los errores. Aprendan de ellos, adáptense y sigan adelante. La perseverancia es la clave. Asterisco asterisco consejos prácticos inspirados en Kerem Bürsin para activar tu creatividad asterisco asterisco. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra propia vida y a nuestro proceso creativo? Aquí les dejo algunos consejos prácticos inspirados en Kerem Bürsin.
1. Sean auténticos no tengan miedo de mostrar su verdadero yo, sus ideas, sus emociones. La autenticidad es la base de la conexión humana y de la creatividad genuina. ¿Qué les apasiona? ¿Qué los hace únicos? No tengan miedo de expresarlo. Escriban sobre lo que sienten, pinten sobre lo que ven, canten sobre lo que sueñan. Permítense ser vulnerables, permítense ser imperfectos. La perfección es una ilusión. La autenticidad es real. 2. Alimenten su curiosidad lean libros, vean documentales, exploren diferentes temas. El conocimiento es la fuente de la inspiración. Expongan su mente a nuevas ideas y perspectivas. Nunca dejen de aprender. Suscríbanse a podcasts sobre temas que les interesen. Busquen cursos online. Asistan a conferencias. Conversen con personas que saben más que ustedes. La curiosidad es el alimento del cerebro creativo. 3. Sean perseverantes la creatividad es un proceso, no un destino. No se desanimen por los fracasos. Aprendan de ellos y sigan adelante. La perseverancia es clave para lograr sus objetivos. Si algo no funciona, no se rindan. Intenten algo diferente. Ajusten su enfoque. Aprendan de sus errores y sigan adelante. La resiliencia es esencial para el éxito creativo. 4. Busquen la inspiración en diferentes fuentes no se limiten a un solo tipo de contenido o a una sola persona. Exploren el arte, la música, el cine, la naturaleza, la ciencia. Todo puede ser una fuente de inspiración. Visiten museos, asistan a conciertos, lean poesía, exploren la fotografía, salgan a la naturaleza. La inspiración está en todas partes, solo tienen que estar abiertos a recibirla. Y, por supuesto, no subestimen el poder de las personas que los rodean. Conversen con amigos, familiares, mentores. Pueden ofrecerles nuevas perspectivas y motivarlos a seguir adelante. Escuchen sus historias. Aprendan de sus experiencias. Compartan sus sueños. 5. Salgan de su zona de confort prueben cosas nuevas, experimenten, tomen riesgos. La creatividad florece en la incertidumbre. Atrévanse a salir de su rutina y a explorar nuevos territorios. Viajen a lugares desconocidos. Aprender un nuevo idioma. Prueben una nueva comida. Inscríbanse a un curso de algo que siempre hayan querido aprender. Rompan con la monotonía. La zona de confort es una trampa. La creatividad se encuentra en la aventura. 6. Actúen. La inspiración por sí sola no es suficiente. Necesitan pasar a la acción. Escriban, pinten, canten, bailen, emprendan. Hagan lo que los motive y los apasione. Pónganse metas y trabajen para lograrlas. La acción es el catalizador de la creatividad. La inspiración es el combustible, pero la acción es el motor. No esperen a sentirse inspirados. Empiecen a hacer algo. La inspiración a menudo llega en el proceso de hacer. Un ejemplo personal, mi proceso creativo y la influencia de Kerem Bürsin Para ilustrar todo esto, quiero compartirles un ejemplo personal. A mí, como creador de contenido, a veces me cuesta encontrar la inspiración para mis vídeos. Hay días en los que siento que estoy bloqueado, que no tengo nada nuevo que decir. Es algo que supongo que muchos creadores experimentan. La presión por crear contenido original y relevante, mantener un ritmo constante de publicaciones y conectar con la audiencia puede ser abrumadora. Pero cuando me siento así, me gusta recurrir a diferentes fuentes de inspiración. Leo libros, veo películas, escucho música, y, por supuesto,
me inspiro en personas como Kerem Bürsin. Me gusta ver entrevistas suyas, escuchar sus opiniones, y leer sobre sus proyectos. Me ayuda a recordar por qué hago lo que hago, a conectar con mi pasión, y a encontrar nuevas ideas para mis vídeos. En particular, suelo buscar entrevistas en las que Kerem habla sobre su proceso creativo, sus proyectos, sus desafíos y sus motivaciones. Me interesa mucho cómo aborda su trabajo, cómo se mantiene motivado y cómo se enfrenta a la adversidad. Escuchar sus reflexiones sobre la autenticidad, la curiosidad y la perseverancia me impulsa a reflexionar sobre mi propio trabajo y a buscar nuevas formas de mejorar y crecer como creador. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que Kerem habló sobre la importancia de no tener miedo a experimentar y a salir de su zona de confort. Esa conversación me inspiró a probar un nuevo formato para mis vídeos, algo que nunca había hecho antes. Fue un riesgo, pero el resultado fue muy positivo y me permitió llegar a una nueva audiencia. También, he intentado aplicar su enfoque en la búsqueda constante de conocimiento y la exploración de nuevas perspectivas. Cuando me siento bloqueado, me gusta leer sobre temas que no están directamente relacionados con mi trabajo. Por ejemplo, he estado leyendo sobre historia del arte, filosofía y psicología. Estas lecturas, aunque no parezcan estar relacionadas con la creación de contenido, me han proporcionado nuevas ideas y perspectivas que he podido aplicar en mis vídeos. En resumen, Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso para mí. Es una fuente de inspiración constante. Su ejemplo me recuerda la importancia de ser auténtico, de cultivar la curiosidad y de perseverar en mi trabajo creativo. Es un recordatorio de que el éxito no es un destino, sino un viaje, y que el camino está lleno de desafíos y oportunidades. Y, créanme, esa chispa de inspiración hace toda la diferencia. Asterisco asterisco la creatividad, un músculo que se ejercita constantemente asterisco asterisco. En resumen, hoy hemos explorado cómo Kerem Bürsin, con su autenticidad, su curiosidad y su perseverancia, puede ser una fuente de inspiración para activar nuestra creatividad. Hemos visto cómo su ejemplo nos impulsa a ser auténticos, a buscar conocimiento, a ser perseverantes, a explorar nuevas fuentes de inspiración, a salir de nuestra zona de confort y, sobre todo, a actuar. Recuerden que la creatividad es un músculo que hay que ejercitar. Cuanto más lo practiquemos, más fuertes seremos. Y la inspiración es el combustible que nos ayuda a seguir adelante. No podemos esperar a que la inspiración llegue mágicamente. Tenemos que buscarla, cultivarla y alimentarla. La creatividad es un proceso continuo. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No se desanimen por los fracasos. Aprendan de ellos y sigan adelante. La perseverancia es clave. La creatividad es un regalo. Es la capacidad de ver el mundo de manera diferente, de encontrar nuevas soluciones a los problemas y de expresar nuestra individualidad. Es lo que nos hace únicos, especiales y valiosos. Asterisco asterisco conclusión, un llamado a la acción y la comunidad asterisco asterisco. Así que, espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué les inspira a ustedes? ¿Cómo activan su creatividad? ¿Hay alguna persona, actor, escritor, artista que consideren una fuente de inspiración? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus ideas, sus opiniones, y sus experiencias. Compartir nos ayuda a todos a crecer y a aprender. Me interesa mucho saber cómo cada uno de ustedes enfrenta los desafíos de la creatividad y cómo encuentran la motivación para seguir adelante. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me encantaría construir una comunidad activa en los comentarios, donde podamos compartir ideas, inspirarnos mutuamente y apoyarnos en nuestros proyectos creativos.
Así que, no duden en participar en la conversación. Asterisco asterisco un mensaje final de agradecimiento asterisco asterisco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Agradezco mucho su tiempo, su atención y su apoyo constante. Saber que hay personas que se inspiran en mi contenido me llena de alegría y me motiva a seguir creando. Espero que se sientan motivados y con ganas de explorar su lado creativo. Recuerden que todos tenemos el potencial de ser creativos. Solo necesitamos encontrar la chispa que encienda la llama. Y a veces, esa chispa puede provenir de fuentes inesperadas, como la trayectoria y la personalidad de un actor como Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya dado algunas herramientas y consejos prácticos para activar su creatividad y para seguir persiguiendo sus sueños. Recuerden que el camino hacia la creatividad es un viaje, no un destino. Disfruten el proceso, sean auténticos, cultiven la curiosidad, sean perseverantes y, sobre todo, actúen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y no olviden ser creativos. El mundo necesita su arte, sus ideas y su visión. Hasta la próxima.